Buenas noches, gracias por la compañía. Como dice la diapositiva, hoy nos vamos a ocupar del Paraíso, el tercer libro de la comedia, que es la poesía de lo inexpresable, es decir, Dante tiene trabajo para expresar lo que vio cuando ascendió al paraíso celestial. Como sabemos, Dante realiza un viaje de aprendizaje para expiar sus pecados, es decir, una vida de exceso a los 35 años de edad, en el año 1300, en el periodo de Semana Santa, y eso simboliza cuando él dice que en la mitad de nuestra vida se encontró perdido en una selva oscura, es decir, la selva oscura es el estado interior de su alma. Eh, de, de esa situación lo rescata Virgilio, un poeta de la antigüedad, y le propone hacer un viaje por los tres reinos de ultratumba para que conozca el alma humana y su decadencia o sus faltas. Entonces atraviesa los 9 círculos del infierno y sube por las terrazas del purgatorio, que también son 9, un antepurgatorio, 7 terrazas de los pecados capitales y el paraíso terrenal. Eh, es un viaje de aprendizaje, como dije, pero también es el cumplimiento de una promesa de amor, porque él se había propuesto no hablar sobre Beatriz, eh, hasta tanto no poder decir de ella lo que nadie había dicho de mujer alguna. Entonces comienza su viaje por el reino del dolor, que sería el infierno, al reino de la esperanza, que es el purgatorio, y después de cumplir con una serie de ritos, está en condiciones de ascender al cielo. En, en la charla de septiembre dejamos a Beatriz y a Dante en el paraíso terrenal, en la cima del purgatorio. Eh, Acá Dante en el último canto dice que no tiene más lugar para seguir hablando del purgatorio. En realidad tenía todo muy previsto, porque entre el purgatorio y el paraíso hay un verso de diferencia. En realidad son más o menos 4000 y pico versos por libro. En total son 14.233 versos toda la comedia. Y para ponerlos en situación, cuando Dante llega a las puertas del purgatorio, el ángel portero con una espada le graba 7 letras P en la frente, que serían los 7 pecados capitales, que Dante va a ir borrando en la medida que ascienda por las terrazas del purgatorio, hasta llegar a la séptima cornisa, que serían los lujuriosos. El purgatorio, conviene aclarar, empieza en la primer terraza de los soberbios, que es el más grave de los pecados, hasta el más leve, que son los lujuriosos. En el infierno era la inversa, empezaba con los lujuriosos, que es el más leve de los pecados, hasta el 9.º círculo, donde están los traidores. Bueno, cuando llega a la séptima cornisa del purgatorio, Dante, para que eliminar cualquier vestigio de pecado, tiene que atravesar una pared de fuego, que es medio renuente a atravesarla porque tiene miedo de quemarse, pero Virgilio le dice que del otro lado está Beatriz, por lo tanto se anima y cruza. Y en el purgatorio hace un rito de purificación, que sería beber de las aguas del río Leteo, que le hace olvidar los pecados, y del río Eunoé, que le recuerda sus buenas obras. A partir de allí, Dante está en condiciones, junto con Beatriz, de subir nuevamente a las estrellas. La palabra estrella es la última palabra de cada uno de los cantos o de los 3 libros de la comedia. En el primer canto del paraíso, desde la línea 1 a la línea 36, Dante lo usa de prólogo. De la 1 a la 12 nos dice lo que va a contar. En la segunda estrofa dice: al cielo que más su luz adquiere fui yo, y vi cosas que decirlas no sabe ni puede quien desciende.
Esto está tomado del libro 2 de los Corintios. En el versículo 12 dice: fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Esto se refiere a la ascensión de San Pablo, cuando en el camino a Damasco tuvo una visión y fue llevado al tercer cielo. No sé si ya lo dijimos, pero el paraíso es el menos famoso de los cantos, pero poéticamente y conceptualmente es el más complejo. Cuando Virgilio, por ser pagano, abandona a Dante en la cima del purgatorio, Beatriz es la que lo va a acompañar. La manera de ascender que tienen los viajeros es a través de la reflexión de la luz. Beatriz mira las esferas celestiales, la luz se refleja en sus ojos, y cuando Dante mira los ojos de Beatriz, los dos ascienden. Esto lo explica Dante en una epístola famosa, la epístola número 13, dirigida a Can Grande de la Scala, a quien le dedicó el paraíso y fue uno de sus protectores. Y entonces le dice que de la línea 1 a la 12 es el prólogo y que va a contar lo que su mente atesoró de lo que vio en el Reino Santo. Ahora, de la línea 13 a la 36, él invoca a Apolo. ¿Por qué? Porque en cada uno de los libros él se encomendaba a las musas para que le dieran la inspiración, pero esta vez no le alcanzan las musas, necesita que el dios Apolo lo asista y le pide que arranque de su pecho los versos necesarios de la misma manera que despellejó al sátiro Macías o Macia. Es decir, utiliza ejemplos mitológicos porque la poesía o su inventiva no es suficiente para contar todos los prodigios que vio en el paraíso. La historia de Apolo y Mesia o Mesías es la siguiente. El sátiro Mesías, es decir, un hombre con torso de hombre y patas de macho cabrío, tocaba el aulós o una flauta doble y desafió a Apolo a un concurso, y el ganador del concurso podía hacer del otro lo que quisiera. Las juezas de este concurso eran las musas, y por supuesto Macías perdió y Apolo lo despellejó vivo. Estos son los recursos que va utilizando Dante a lo largo de todo el paraíso para ejemplificar lo que está sucediendo. Y también apela a neologismos. Por ejemplo, en el canto 1, cuando él cuenta que ascendió, utiliza la palabra transhumanar, es decir, era más que humano. Entonces, está ascendiendo, está por arriba de la tierra, está en el meridiano de Cádiz, y ve que en el purgatorio todavía hay luz, y mientras que el resto de la tierra está en la oscuridad, está en la noche. Es decir, ya en el 1300 ya se sabía que la tierra era redonda, y lo único que no sabe es si lo hizo en cuerpo y alma, porque dice lo siguiente: si de mí quedaba solo aquello que creaste en último lugar, amor que el cielo gobierna, o sea, se refiere a Dios, lo sabes que con tu luz me elevaste. Es decir, lo último que Dios creó andante fue el alma, es decir, una vez concebido, creó el alma. Entonces, no sabe si está vivo o mejor dicho, no sabe si creció, ascendió en cuerpo y alma o en alma solamente. Pero Beatriz le aclara un poco las cosas, le dice de qué se asombra si el rayo sale desde donde nació y cae en la tierra. Él, desde la tierra, va hacia donde nació. Eso es muy natural y es el poder de Dios. Él puede hacer lo que quiera. Es tan natural como un río que cae de la cuesta de una montaña. Para que podamos entender lo que estamos hablando, esta diapositiva muestra el universo de Dante,
que se nutre de la física de Aristóteles, de la astronomía de Ptolomeo de Alejandría y de la teología cristiana. Acá lo que vemos es la concepción geocéntrica del universo, la Tierra en el centro, con dos hemisferios, uno de tierra, que es el lugar destinado a que habiten los hombres, el otro de agua, que es hasta ese momento el hemisferio inexplorado. Debajo de Jerusalén se abre un cono invertido, cuyo vértice llega al centro de la Tierra, y en ese cono están los 9 círculos del infierno, como ya les dije, empezando por los pecados más leves hasta llegar al centro, donde está Lucifer y se castiga a los traidores. Desde ese punto, un pasaje que generó el río Leteo comunica la base del infierno con la playa del purgatorio. El purgatorio es una montaña sumamente alta y llega en su tercera cornisa a la esfera de fuego. ¿Por qué la esfera de fuego? Aristóteles clasificaba la materia de la más densa a la más liviana. Entonces tenemos tierra, agua, aire y fuego. A partir de allí se abren los círculos concéntricos de la órbita de los planetas, el cielo de las estrellas fijas, el primer móvil y luego el empirio, donde reside Dios. Esto es la concepción del mundo dantesco. Ahora vamos a empezar a ver en detalle qué es el paraíso. El paraíso celestial está formado por las órbitas concéntricas de los planetas que giran alrededor de la Tierra. Por fuera de esas 9 esferas está el empirio, que es el lugar inmaterial, espiritual e inmóvil en el que se encuentra Dios y que Dante representa como una potente luz. Alrededor de Dios están los espíritus bienaventurados, que forman una gran rosa mística o rosa celestial o rosa cándida, y el coro de las 9 jerarquías angélicas. Ya vamos a ver de qué se tratan las 9 jerarquías. La inmovilidad del centro alude a la perfección divina. En tiempos de Dante se consideraba que el movimiento era señal de cambio y por lo tanto de imperfección, que lo perfecto no se transforma sino que permanece inalterable. Dante no da mayores detalles sobre la ubicación de las almas en cada esfera. Están ubicados todos en la rosa mística y la distancia depende del grado de santidad que alcanzaron en la tierra y conforme a las virtudes cardinales que tienen por objeto el bien honesto, es decir, prudencia, justicia, templanza y fortaleza, y a las 3 virtudes teologales que tienen que ver con el fin último a Dios, fe, esperanza y caridad. Todos se encuentran en el empirio y contemplan directamente la luz de Dios. Sin embargo, para que el viaje al paraíso sea más comprensible, Dante los hace manifestar en cada una de las órbitas de los planetas. La armonía de las esferas celestes viene de Pitágoras, que decía que el universo estaba gobernado por relaciones numéricas armoniosas y el movimiento de los cuerpos se rige de acuerdo a proporciones musicales. La distancia entre planetas correspondería a los intervalos musicales. Dante, para ejemplificar el viaje al paraíso, toma las teorías de San Buenaventura o Buenaventura de Bonarello o Juan de Fidanza, que fue un místico y teólogo franciscano, fue obispo, fue cardenal,
participó de la elección del Papa Gregorio X y llegó a ser general de la Orden de los Franciscanos. San Buenaventura decía que la iluminación se compone de 3 caminos. El primero, contemplar el mundo exterior y que correspondería a la experiencia de los 7 cielos. El segundo, contemplar el mundo interior inferior, que es la experiencia de las estrellas fijas. Y el tercero, contemplar el mundo interior superior, que es la experiencia del empirio y que corresponde al conocimiento intelectual. En cada uno de los cielos se van encontrando con distintas almas o distintos bienaventurados. Así, por ejemplo, en el cielo de la luna se encuentran con los que incumplieron los votos hechos en la tierra o los espíritus inconstantes. Los 2 personajes que encuentran son Picarda Donati y Constanza de Sicilia, que ambas fueron arrancados del convento en el que estaban. Picarda, cuando eso sucedió, murió, y Constanza de Sicilia fue obligada a casarse con Enrique VI. En el cielo de Marte se encuentran con los combatientes, en el de Mercurio con los espíritus activos, y así hasta llegar a Saturno, donde están los espíritus contemplativos. Cuando llegan a la esfera de las estrellas fijas, Beatriz le dice a Dante que se detenga antes de seguir ascendiendo y que mire el camino que ya ha realizado. Esto pasa en el Paraíso 22. Tan cerca estás de la salud excelsa, dijo Beatriz, que debes desde ahora tener los ojos claros y agudísimos. Pero antes de adentrarte más arriba, remira abajo y cata cuánto mundo bajo tus pies he hecho que dejaras. Entonces Dante contempla la tierra y dice que sonrió al ver su vil semblante. Es decir, la tierra es solamente un punto azul en el espacio, sin divisiones, sin fronteras, sin nada. Continúan el ascenso y llegan a la esfera del primer móvil. El primer móvil es una concepción de la física aristotélica y de Ptolomeo, que era, según ellos, una esfera que le imprimía movimiento al resto de los cielos. Esto es una concepción que la Iglesia estaba un poco incómoda, ya la vamos a explicar, pero Beatriz le hace notar que, al contrario de lo que ocurre en el cielo de la tierra, quienes están más cerca de Dios giran mucho más rápido por la cercanía del amor de Dios. En las órbitas de los planetas es al revés, se suponía que era al revés, que cuanto más lejos estuvieran de la Tierra, giraban más rápido. Acá la cercanía de Dios imprime mayor movimiento a los bienaventurados. Todas las culturas siempre tuvieron curiosidad con la cosmología y con el conocimiento del movimiento de los cielos. La que más influyó fue la visión aristotélica, que durante 2000 años influyó sobre la ciencia. El saber griego llegó a Europa en forma fragmentada, eran muy pocos los trabajos que se conocían, pero no ocurrió lo mismo con el cercano oriente. Desde que se tomaron ese conocimiento, se mejoró y regresó a Europa entre 1150 y 1300, y ahí se empezó a conocer el trabajo de los filósofos griegos, y eso llegó gracias a la conquista musulmana de la península ibérica. Cuando surgieron las primeras universidades europeas, se empezaron a conocer estos trabajos, como digo, y
La Iglesia no estaba del todo conforme con la visión de Aristóteles, pues Aristóteles pensaba que el vacío no existía y tampoco creía en que el universo era infinito. Y esto iba en contraposición con el sentimiento de omnipotencia que tenía la Iglesia acerca de Dios. Pero existió un filósofo sirio eh, que había hecho una obra ya por el siglo V o VI después de Cristo, que se llamó La jerarquía de los ángeles. Y decía que estos ángeles estaban encargados del movimiento celestial. Y se lo llama pseudo Dionisio porque en un principio se pensó que era Dionisio el que San Pablo había convertido al catolicismo en el Ágora de Atenas. Entonces, para diferenciarlo, se lo llama pseudo Dionisio. Y este filósofo había dicho que existían tres jerarquías de ángeles. Uno eran los serafines, los querubines y los tronos, que son las criaturas más cercanas a Dios. Luego vienen las dominaciones, las virtudes y las potestades, que es la segunda jerarquía, entendiendo por virtudes en el sentido de eficacia o de eficiencia, y no de virtud en sí misma. Y por último están los principados, los arcángeles y los ángeles. Los principados serían los patrones de las naciones, por eso se les llama al arcángel Miguel como patrón o como protector de los judíos, príncipe de los judíos. Y los arcángeles y los ángeles son los que tienen contacto con los hombres. La palabra ángel tiene dos acepciones, es decir, ángeles en el sentido genérico, todos son ángeles, y también ángeles los que interactúan con los hombres. Por eso Dios actúa por intermedio de ellos, por eso fue el arcángel Gabriel quien le dio la noticia a María sobre que iba a concebir un hijo, y son los ángeles que generalmente se aparecen. De acuerdo con esta visión de un universo escalonado, los serafines hacían girar al primer motor, la primera esfera metafísica, más allá de las estrellas fijas. Los querubines movían las estrellas fijas y los tronos las esferas de Saturno. Las dominaciones, las virtudes y las potestades movían a las esferas de Júpiter, Marte y el Sol. Y los principados, los arcángeles y los ángeles, se encargaban de Venus, Mercurio y la Luna. De esta manera, utilizando manivelas y palancas, estas jerarquías angelicales accionaban el motor del mundo y de esta manera se adaptaba a las Sagradas Escrituras. Acá en esta diapositiva se muestra cómo es la estructura de acuerdo a la visión de pseudo Dionisio. Y lo que ven en amarillo son algunos cantos, es una guía en definitiva de la lectura del paraíso, pero no los vamos a ver todos, si no, no nos vamos más. Antes de Dante, hacer un viaje a los cielos era alejarse del centro, era alejarse de Dios. Con la solución que encuentra Dante, es decir, como habíamos dicho, un universo cristianizado, al incorporar el empirio y la rosa mística, alejarse de la tierra era acercarse a Dios. Por lo tanto, la comedia concuerda con la escolástica. La escolástica sería la conjunción entre la fe y la razón, subordinando la razón a la fe. Entonces, en la concepción de la Edad Media, el hombre estaba en la base de una escalera que se perdía en el cielo, en la luz, mientras que en la concepción moderna el hombre está en la cima de una escalera cuyo origen se pierde en la oscuridad. Cuando tuvimos la charla sobre el infierno, nos referimos a este canto que se ve ahora en la diapositiva, y esto ocurre cuando el barquero Flegias cruza a Dante y Virgilio
por la laguna Estigia hasta llevarlos a la puerta de la ciudad de Dite, que sería una ciudad amurallada, custodiada por las Eriñas o las Furias, y sería como la capital del infierno. Él hace una advertencia al lector y le dice: «Oh vosotros que tenéis un intelecto sano, mira la doctrina que se esconde bajo el velo de los versos extraños». Borges decía que en la comedia no hay palabras puestas al azar, es decir, acá Dante está diciendo: lean atentamente. Y el mismo Dante, en la epístola que ya mencionamos, la epístola número 13 a Can Grande de la Scala, explica cómo debe leerse la comedia. En principio dice que se tiene que leer de manera literal y una manera alegórica, y dentro de la manera alegórica una forma moral y la otra mística. Pero hay algunos comentadores que dicen que se lee en forma literal, se puede leer en sentido teológico religioso y también en sentido político. Entonces estaría faltando un cuarto. Muchos se inclinan por una mirada mística o esotérica, pero o iniciática, pero más allá de la religión. Es decir, esta mirada esotérica sería por la búsqueda del conocimiento. En el Museo Imperial de Viena hay dos medallas, una con el rostro de Dante y otra con el del pintor Pedro de Pisa, que tienen las iniciales que se ven ahí, la F, la S, la K, la I, la P, la F y la T. Algunos pensaron que correspondían a las virtudes teologales y las virtudes cardinales, pero luego el misterio fue develado y en definitiva eso significa consagrado de la fe santa, príncipe imperial, hermano templario. Esto tiene que ver porque Dante, junto con su maestro Brunetto Latini, Boccaccio, Petrarca, participaban de una hermandad de tercer orden perteneciente o vinculada a los caballeros templarios, que llamaba Fe Santa o Fideli d'Amore. Y tiene que ver con la astrosófica. Por ejemplo, la palabra Kadosh llega a nuestros días, es un término que significa consagrado o santo, y Dante en toda su obra va dando indicios de tal vez esta afiliación. Por ejemplo, en La Vida Nueva dice que en este punto veramente digo que el espíritu de la vida habita en la secretísima cámara del corazón. Esto tiene que ver con una doctrina hindú del Raya Yoga, que sostiene que la chispa divina, el espíritu universal, habita en el corazón del hombre y está simbolizado por el sol en el corazón. Luego en el convivio 2, en el capítulo 13, dice: cuando digo cielo digo ciencia, y cuando digo cielos digo ciencias. Y por último en la comedia, en el Paraíso 21, se refiere a una escalera. Dice: de color oro que un rayo trasluce, vi una escalera erguida hacia arriba, tanto que mi luz no podía seguirla. Vi también descender por las gradas tanto esplendor que pensé que toda lumbre que hay en el cielo allí se convocaba. Esto también hace alusión al sueño que tuvo Jacob en el desierto cuando soñó con una escalera donde subían y bajaban los ángeles. Y en el cielo de Saturno, el dios bajo cuyo dominio el mundo conoció la edad de oro, Dante ve una escalera reluciente de color dorado que se eleva hacia arriba hasta donde alcanza la vista. Estos son todos indicios de que sin duda Dante era un iniciado y que tenía vinculación con los caballeros templarios. Inclusive hay un episodio en donde Dante desde el año 1310 al 1312 estuvo en París y que coincide con el juicio que Felipe el Hermoso de Francia le hizo a los caballeros templarios cuando
se quedó con los tesoros de la orden y mató a más de 50 jefes de la orden de los templarios. Inclusive Boccaccio, Giovanni Boccaccio, en su libro La vida de Dante, refiere lo siguiente: cuando comenzó a circular Boccaccio cuenta que cuando comenzó a circular el paraíso, tenía solamente 20 cantos. Y si los comparaban con el infierno, que tiene 34, y el purgatorio, que tiene 33, era como que estaba inacabada. Un aprendiz o un discípulo de Dante, llamado Piero Ravignani, después de 7 o 8 meses de la muerte de Dante, soñó con el poeta y se le apareció vestido de una túnica blanca e irradiando un halo de luz. El discípulo le pregunta si estaba vivo. Dante le contesta que ahora sí está vivo, no en la mísera vida que se lleva en la tierra, y le preguntó si había terminado el paraíso, y él le dijo que lo que estaban buscando estaba en su casa, detrás de una estera, en un hueco en la pared. El, este chico se levantó y se fue a la casa de Jacobo Alighieri, el hijo de Dante, y fueron directamente a donde Dante les había dicho, y efectivamente estaban los 13 cantos. Es decir, Dante tomó la precaución de no publicarlos porque son los más iniciáticos de todos, donde la, la alegoría tiene más que ver con todo esto y con su filiación templaria, y esa fue una de las causas por la que la Inquisición quemó muchos de los libros de Dante, especialmente en España. Ahora bien, dentro de la simbología masónica actual, además de la palabra K2 que se sigue utilizando, existe una simbología de una escalera con 7 escalones, y en cada una de ellas, en cada uno de ellos, se menciona una de las 7 ciencias liberales. Esto es gramática, lógica, retórica, geometría, astronomía, aritmética y música. De manera que, siguiendo este razonamiento, la distribución del paraíso celestial quedaría de esta manera: el cielo 1 corresponde a la gramática, el 2 a la dialéctica, el 3 a la retórica, y así aritmética, música, geometría, astronomía. Otra de los indicios que da Dante es que el último guía que lo lleva ante la Virgen María, donde hacen una oración a la Virgen María para que le permita ver a Dios, es San Bernardo. San Bernardo de Claraval es un partidario de la Iglesia Armada, y fue quien redactó la Orden de los Caballeros Templarios, es decir, como si fuera el manual de conducta de los Caballeros Templarios. Por lo tanto, es como que no hay duda de su filiación templaria. Y acá tenemos un incunable del siglo XII, que sería el Jardín de las Delicias. Es un libro que se utilizaba para educar a las novicias en los conventos, y es un diagrama de las 7 artes liberales. En el centro está la filosofía, debajo están Sócrates y Platón, y en la Edad Media la educación se dividía en el trivium y en el quadrivium. En el trivium se enseñaba gramática, retórica y dialéctica, y el título era algo así como bachiller en arte. Y en el quadrivium se enseñaba música, aritmética, geometría y astronomía,
donde se graduaban de magíster o doctor. Así que acá tenemos el panorama completo de que Dante, cuando dice cielo dice ciencia, y cuando dice cielos dice ciencias. Dante y Beatriz llegan al cielo de la luna. Dante, en el inicio del canto, hace una advertencia al lector, como es su costumbre, y dice que aquellos que no estén preparados para observar los cielos, mejor que no los sigan porque se pueden extraviar. Y luego agrega al final que los pocos que alzaron el cuello hace tiempo al pan de los ángeles eh, pueden entrar bien en la alta mar con su navío siguiendo su surco antes de que las aguas vuelvan a estar tranquilas. Y luego Dante le hace una pregunta a Beatriz respecto de las manchas de la luna. En la época de Dante se pensaba que esas manchas de la luna correspondían a un anciano con un haz de leña en la espalda, que no era otro que Caín, que había sido exiliado a la luna. Y Beatriz le hace una explicación respecto de que las manchas o los claroscuros del universo corresponde a que la luz que emana del empirio se distribuye conforme a la virtud. Hay lugares más claros, lugares más oscuros, y lo compara con el oficio del herrero, que pega más o menos en la hoja del cuchillo de acuerdo a lo que haga falta. Dante en realidad hace un esfuerzo para hacer coincidir la ciencia con la teología. Luego llegan al segundo cielo, el cielo de Mercurio. Ahí se encuentra con el emperador Justiniano. El emperador Justiniano hace un relato de toda la historia del Imperio Romano. eh, Habla de Constantino, luego habla de él, de Justiniano, que hizo el código Justiniano, que sirvió de antecedente para los códigos de España y de Francia. Habla de Julio César, de Octavio, de Tiberio. eh, Critica la alianza de la Iglesia con Francia, y termina el canto refiriéndose a un personaje que es un mendigo en definitiva, Romeo de Villeneuve, que fue consejero de un señor Raimundo Berenguer, que le ayudó a multiplicar su fortuna y casó a sus 4 hijas con 4 reyes. Y luego, por algunas acusaciones, terminó siendo mendigo. Es decir, acá un poco la moraleja sería que detrás de cualquier hombre poderoso siempre hay personajes valiosos cuya virtud es la humildad. En Mercurio recibe menos luz desde el empirio para que la grandeza de quienes residen en este cielo se aprecie debidamente. Dante y Beatriz continúan el ascenso, llegan al cielo de Venus. Ahí hay dos personajes. Uno es Cunisa da Romano y el otro es Fulco de Marsella. Son dos personas que tuvieron una vida licenciosa, luego rectificaron su conducta. Cunisa se dedicó, digamos, a la parte espiritual, y Fulco fue obispo. Y el nudo del canto es cuando Fulco dice que Florencia es culpable de haber diseminado la flor maldita, se refiere al florín. Acá en la imagen se ve a un demonio repartiendo florines a la iglesia y a la burguesía. Eh, Ese es un poco el nudo del canto. Estamos ahora en el cuarto cielo, el cielo del sol, donde se manifiestan los espíritus sabios, los sabios de la iglesia. Dante también hace una advertencia al lector que ya vamos a explicar, y que le pide que observe el círculo oblicuo que mueve los planetas para satisfacer al mundo que reclama. No obstante, acá antes me gustaría contarles que
las luces de los sabios son tan potentes que lo enceguecen a Dante, pues al mirarlo, porque lo dispuso Dios, los soles de los ángeles que menciona Beatriz son demasiado poderosas. Y el que habla con Dante en este canto es Santo Tomás de Aquino, que nombra a distintos sabios de la iglesia: Alberto Magno, Graciano, Pedro Lombardo, Salomón, San Dionisio. Aunque los espíritus que Dante venera, entre ellos Aristóteles, al no ser bautizados o no haber vivido durante la fe, Dante los ubica en el limbo, en el canto cuarto del infierno. Cuando Dante le pide al lector que observe el círculo oblicuo, se está refiriendo a este esquema, es decir, si se prolonga el plano ecuatorial en el espacio y se lo compara con la elíptica del Sol, el Sol se cruza en distintos puntos, entonces determina los equinoccios y los solsticios, y eso trae como consecuencia las estaciones. Si eso no ocurriera, la vida en la Tierra no sería posible. Y también el Sol sigue la trayectoria de los signos del zodíaco, por lo tanto los comentaristas tienen dudas si se refiere al zodíaco o si se refiere a las estaciones. Ese es un poco el punto, y de los 33 cantos del paraíso, 26 se refieren a cuestiones astronómicas. En el canto 11 continúa la charla con Santo Tomás de Aquino. En el principio Dante hace un recuento de los males de la tierra: el fraude, la lujuria, la corrupción de la iglesia. Luego toma la palabra Santo Tomás de Aquino y le quiere aclarar una frase que dijo en el canto anterior, que dice que adelanta el que no se extravía. Esto se refiere a que en épocas de extravío de la iglesia, justamente, aparecieron dos personas, dos santos en definitiva. Uno, San Francisco de Asís, que representa el amor puro y el desprecio de la riqueza, y el otro, Santo Domingo, que es el principio del estudio. Respecto de San Francisco, compara a la pobreza como una viuda que estuvo sola hasta que apareció el pretendiente, es decir, Francisco, que la desposó. Eh, bueno, va relatando la vida de San Francisco, que fueron sus primeros seguidores. Luego hace referencia a cuando en 1214 San Francisco le planteó a Inocencio III su necesidad de constituir su orden, y también a Honorio III, que fue el que la autorizó en 1223. Y respecto de Santo Domingo, Santo Tomás de Aquino era dominico, habla de la orden y de las bajas que tuvo precisamente por la corrupción, porque muchos dejaron la orden en pos de la riqueza. En el canto siguiente también siguen hablando y hablan más en profundidad. Acá es San Buenaventura el que habla, y habla más en profundidad de Santo Domingo. En el cielo de Marte, Dante se encuentra con su antepasado Cachaguida, que fue tatarabuelo, fue un caballero, participó en la cruzada de San Bernardo, o propiciada por San Bernardo, murió en las cruzadas, y, por ejemplo, el apellido de la esposa de Cachaguida, ella quiso ponerle como nombre de pila a uno de sus hijos, le puso Aldiguieri, y en las generaciones siguientes ese nombre, un poco deformado, pasó a ser el apellido de Dante. El tatarabuelo evoca los tiempos felices de Florencia, que la vida era mucho más sencilla, no había corrupción, no había pugna por el poder ni derramamiento de sangre, y le profetiza su destino. Él le dice que su destino se está tramando en Roma. Estamos en 1300 y el exilio adelante en 1302, y le dice una frase muy conocida: sabrás cómo
cómo sabe amargo el pan ajeno y lo que significa subir y bajar por la escalera de los demás. Es decir, acá la escalera hace alusión directa a Can Grande de la Scala, que va a ser el protector de Dante. En esta diapositiva lo que vemos es el momento del exilio, cuando Dante es expulsado de Florencia, y en la otra figura se lo ve leyendo su obra, posiblemente la comedia. Otra de las cosas que pregunta Dante es si tiene que contar lo que vio, si tiene que decir la verdad. Beatriz le dice que para eso lo trajo, para que sea testigo de la obra de Dios, y que si la verdad que él cuenta hay alguno que no le gusta o que se incomoda, lo dice de una forma muy campechana, dice: y sin embargo remueve la mentira, toda tu visión haz manifiesta, y que se rasquen donde la sarna pica. Este canto constituye la despedida del cielo de Marte y es uno de los más recordados por las palabras de Beatriz en la última estrofa, donde dice que mire bien que no solo en sus ojos hay paraíso. Beatriz acá despliega su papel de guía teológica y reclutadora de Dante, para recuperar a la iglesia. Eh, Bajan luces, esas luces hacen una danza y representa justamente la despedida del cielo de Marte y la llegada al cielo de Júpiter. En el cielo de Júpiter la danza de las luces va formando letras en el cielo, forman una M, un lirio heráldico, un águila, y los comentadores dicen que la M puede significar monarquía, que el lirio representaría la monarquía francesa y que el águila sería el imperio o el sacro imperio romano germánico, y al aparecer por sobre el lirio eh, tendría significado de que la monarquía francesa tendría que subordinarse al Sacro Imperio Romano Germánico. Por último, forman una frase, las luces forman una frase que dice: amen la justicia ustedes que gobiernan en la tierra. Y por último termina el canto con una crítica a la corrupción de la iglesia. Luego, en el cielo de Júpiter, aparecen eh, San Pedro, que, es decir, aparecen tres santos: San Pedro, Santiago y San Juan, en distintos cantos, eh, porque a pesar de que Dante había hecho el rito de purificación en el purgatorio, no obstante en el paraíso tiene que rendir examen. Entonces, San Pedro lo interroga acerca de la fe, Santiago acerca de la esperanza y San Juan acerca de la caridad. Son las tres virtudes cardinales que son las que nos encaminan a Dios. En este canto, Dante manifiesta su deseo de volver a Florencia y habla del poema sacro en que cielo y tierra pusieron mano, y que dice que si este canto venciese la crueldad que lo echó fuera de, de Florencia, donde durmió como cordero, ya con otra voz, o sea, ya famoso y con otro vello más anciano, va a llegar al batisterio, o sea, a la fuente de su bautismo, para ser coronado con laureles, cosa que Dante lamentablemente nunca logró. Luego el canto continúa y Santiago lo interroga acerca de la esperanza. En el canto 30 ocurren dos cosas. Beatriz, en la medida que van ascendiendo, está cada vez más bella, cada vez más linda, y Dante reconoce que ya no tiene palabras para reflejar su belleza. Y también ve una luz en forma de río que a sus costados tenía una eterna primavera,
y que surgían chispas que iban de flor en flor y también había un aroma delicioso. Dante va a lavar sus ojos en ese río de luz y su vista se va a hacer cada vez más clara. Beatriz le dice que mire que del otro lado está la Rosa Mística, que es como un gran anfiteatro, y le señala que hay un lugar vacío que tiene una corona de rey, y que es el lugar que está reservado para Enrique VII, que va a fallecer en el año 1313, pero que el papa que lo traicionó, que es Clemente V, ya tiene su lugar reservado en el infierno, como lo había anticipado Dante. En el cielo de Marte, Dante se encuentra con su antepasado Cachaguida, que fue tatarabuelo, fue un caballero, participó en la cruzada de San Bernardo, o propiciada por San Bernardo, murió en las cruzadas, y, por ejemplo, el apellido de la esposa de Cachaguida, ella quiso ponerle como nombre de pila a uno de sus hijos, le puso Aldiguieri, y en las generaciones siguientes ese nombre, un poco deformado, pasó a ser el apellido de Dante. Eh, el tatarabuelo evoca los tiempos felices de Florencia, que la vida era mucho más sencilla, no había corrupción, no había pugna por el poder ni derramamiento de sangre, y le profetiza su destino. Él le dice que su destino se está tramando en Roma, estamos en 1300 y él exilió adelante en 1302, y le dice una frase muy conocida: sabrás cómo sabe amargo el pan ajeno y lo que significa subir y bajar por la escalera de los demás. Es decir, acá la escalera hace alusión directa a Can Grande de la Scala, que va a ser el protector de Dante. El canto 32 es tal vez uno de los más áridos de la comedia, porque bueno, no está Beatriz y lo único que le queda a Dante es escuchar la explicación de quiénes ocupan cada lugar en la Rosa Mística. Acá en la figura vemos un grabado de Gustavo Doré, donde están contemplando la Rosa Mística. Y San Bernardo, bueno, explica que está Eva, que está Adán, porque según la teoría de San Bernardo hubo tres venidas de Cristo. Una es la que vino a Palestina, la otra va a ser en el día del juicio final, pero dice que hubo una tercera llegada de Cristo que fue clandestina, en donde rescató a Eva, a Adán, a las madres hebreas anteriores a Cristo, a los niños no bautizados, pero por obra de que han realizado sus padres. En definitiva, hay toda una explicación teológica, y Dante también puede ver a la Virgen María y al Arcángel Gabriel, y lo importante del canto es el anuncio de que Dante podrá ver a Dios. Dante y Bernardo pronuncian una plegaria a la Virgen, pidiendo que ella misma ruegue para que Dios conceda a Dante la potencia de verlo. Se elevan hacia Dios no solo los ojos de María, sino también Beatriz, desde su lugar en la Rosa Cándida, une sus manos en una fervorosa oración. La luz se abre y Dante, gracias a que lavó sus ojos en el río de luz, puede sostener la mirada en la luz, pero tiene un comportamiento particular esa luz. Parecería como que si Dante apartara la vista se quedaría ciego. Eh, Dante observa una especie de punto absoluto, como si fuera el Aleph de Borges, donde todos los puntos convergen.
y lo que ve es una esfera, o tres esferas, dos que se reflejan una en otra, y una tercera que es como un fuego que cae sobre las demás. Pero esforzando la vista, Dante le parece ver una figura humana, que no sería otro que Cristo, eh, lo que sería lógico, es la Trinidad la que está mirando. Y por último, termina el canto diciendo que él quiere entender de qué se trata, cómo es la Trinidad, pero un fulgor le golpeó la mente y bueno, ya no pudo comprenderlo. Y el canto va a culminar como culminan todos los libros de la comedia. Y en la última parte del canto, donde dice que tal estaba yo ante esa vista nueva, quería ver de nuevo de qué modo conviene la imago en el círculo y cómo indonda, o sea, en dónde. Pero mis plumas no eran para tales, sino que mi mente fue golpeada de un fulgor en que me vino su querer, y a la alta fantasía faltó fuerza, pero su deseo y voluntad, vele, ya giraban como rueda a la que igualmente rota amor que mueve el sol y las estrellas. De esta manera termina el paraíso y también termina la comedia. La idea de este ciclo de charlas es generar una pequeña guía de lectura, porque no es medio árido leerla sin tener referencias a lo que Dante está diciendo. A veces el lenguaje de Dante es un tanto críptico, pero si con este ciclo nosotros logramos que alguien al menos se interese por leer la comedia, sinceramente nos vamos a sentir en el paraíso. Muchas gracias.